Así las cosas en Guatemala y el mundo. Soy Juan José Ríos, pero continuamos aquí a las 8:45 con el espacio de las entrevistas y el análisis. Adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches, bienvenidos acá a las 8:45, ya en el segmento de entrevistas. Le pedimos disculpas, habíamos anunciado a la senadora colombiana María Fernanda Cabal, esto para hablar en el contexto del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero problemas técnicos no nos han podido permitir hacer contacto con la senadora. Vamos a tratar de solventar esta situación en lo que queda de la emisión, pero también le damos la bienvenida a Cristian Castillo, que como todos los jueves nos acompaña. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Mario. Pues aquí nuevamente tratando de dilucidar todo lo que estamos viviendo en el país y en este caso también a nivel regional, puesto que Colombia, el primer presidente realmente privado de su libertad. La mayoría de presidentes que cuando salen son investigados por algo, pero en el caso colombiano es el primer presidente que ha sido ya privado de su libertad para la investigación, así que hubiese sido interesante. Esperamos la comunicación se logre establecer. Por supuesto, bueno, vamos con el tema de esta noche que también le habíamos anunciado y se trata de los adultos mayores que se consideran discriminados, el hecho de que se les impida acceso a ciertos comercios debido al COVID-19. Son claras las consecuencias de la enfermedad y sobre todo porque son un grupo de alto riesgo. Además han señalado que muchos ancianos pues no tienen familiares, no tienen trabajo, no tienen absolutamente nada y se sienten desprotegidos. Y pues bueno, ellos quieren salir a la calle, hay muchos que quieren salir a trabajar, hacer cuestiones para sus medicinas y todo. Una situación verdaderamente complicada ser adulto mayor en Guatemala. Vamos a hablar con dos invitados, con Natalie Contreras, directora de la Defensoría de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y también con Laureano López, abogado. ¿Qué pasa con la tercera edad en medio de esta pandemia? Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, muchas Muy gracias. buenas noches. Un Mucho saludo. gusto en saludarlos. Empezamos, licenciada Contreras, con usted. ¿Cuáles han sido los reportes que han tenido en la Procuraduría de Derechos Humanos respecto de este tipo de hechos en los cuales las personas arriba de 60 años están empezando a sufrir algún nivel de discriminación por su edad respecto de que son personas vulnerables ante la pandemia? Sí, gracias. Muy buenas noches. Efectivamente, desde el inicio de la situación que ha generado la pandemia del COVID-19, hemos recibido una serie de denuncias por parte de personas mayores que lastimosamente se han visto discriminados debido a que se les ha tratado no como personas vulnerables en esta crisis, en esta pandemia, sino que se les ve como portadores, ¿verdad? Yo creo que lo principal es distinguir que es una población en situación de vulnerabilidad, pero no así portadores del COVID, porque no necesariamente toda persona mayor va a contagiarse o dar positivo del COVID. Como ustedes mismos lo decían, hay personas muy activas, que mayores de 60 años, que dependen de ellas mismas, tienen su trabajo. Entonces, desde la PDH se ha incidido para que se respete el trabajo a distancia, que se les permita el acceso a los lugares públicos como supermercados, porque en determinados momentos se les vetó en determinados supermercados el ingreso, también en algunos centros o instituciones bancarias, también ellos tuvieron problemas y se abocaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Se brindó el acompañamiento también para un movimiento de personas mayores entregar a un oficio al señor presidente para que él pudiera, digamos, en sus mensajes, hacerle esa reflexión a la población de que ellos no son portadores del COVID, sí son una población en situación de vulnerabilidad, pero eso no implica que pueden ser discriminados y que ellos necesitan salir porque como ustedes lo decían, necesitan ir por sus medicamentos, necesitan ir por sus compras, porque hay personas que no tienen más familia que ellos mismos, o que la esposa o que el esposo, que también es de persona mayor. Nosotros hemos tenido denuncias precisamente que ellos no han podido recibir sus medicamentos. Se ha incidido a través de la Defensoría de Personas Mayores, que tengo a bien coordinar, al igual que otras defensorías como la Defensoría de la Salud, Defensoría de la Niñez y Mujer, entre otras, haciendo un total de 17 defensorías que están recibiendo denuncias en la Procuraduría de los Derechos Humanos.
y están incidiendo para el respeto y defensa de los derechos humanos de las poblaciones y los derechos DESCA, ¿verdad? En esta pandemia que nos tiene en una verdadera crisis. Entonces, sí, efectivamente, nosotros también le estamos dando seguimiento a las denuncias que se están dando por el tema de los hogares o los asilos de personas mayores. Hemos hecho las respectivas recomendaciones al Ministerio de Salud Pública y al mismo presidente, el señor procurador, le ha hecho distintas recomendaciones a manera que se garantice los derechos de esta población. Ahora bien, licenciado Laureano, aquí hay una situación. En medio de esta pandemia, todos los grupos que habitamos este país pues han salido perjudicados. Hablamos de jóvenes que no tienen empleo, que buscan una oportunidad, mujeres, madres solteras, campesinos, o sea, empresarios. A todos nos ha golpeado, pero en específico hay una población de adultos mayores que en un número considerable pues no tienen quien por ellos, ni hijos, o si los tienen, los hijos se desentendieron completamente. Y la verdad, uno ha visto en las redes sociales historias por demás dramáticas de ancianos que están pidiendo, por favor, queremos hacer algo, alguien que nos ayude. ¿Cómo enfrentar esta situación en un país donde todos los grupos de diferentes edades han resultado fuertemente golpeados? Pero ¿cómo atender específicamente al adulto mayor? Efectivamente, el grupo en relación al adulto mayor, a las personas de la tercera edad, está sufriendo de forma bastante complicada, porque si bien es cierto, hay una ley de protección para el adulto mayor en la que se promueve desde la propia ley la forma de cómo ayudar a estas personas, se quedó solamente en la ley y muy pocos grupos se han organizado para dar cumplimiento a esta ley, a pesar de que hay incluso un consejo ahí determinado, no se ven acciones claras y prudentes, sino que al contrario, parece que el adulto mayor fuera un estorbo actualmente para la sociedad y eso es muy delicado. ¿Cómo enfrentarlo? Primero hay que recordar que cada uno de los seres humanos son por sí, por el solo hecho de ser seres humanos, portadores y titulares de la dignidad humana. Y no se puede discriminar a los adultos mayores para ninguna de las actividades, principalmente para el ejercicio de sus derechos humanos. Y esto está complicando porque, si bien es cierto, pareciera ser que disfrazado de alguna tipo de prevención en el sistema de salud, se está abusando de una recomendación, porque las disposiciones presidenciales lo que hicieron fue una recomendación para que las personas de la tercera edad permanezcan en sus hogares la mayor parte del tiempo, pero no que se les emitan prohibiciones para el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Eso no está contemplado. Es una violación a todas luces de la dignidad humana, que es precisamente lo que el Estado de Guatemala debe hacer valer, debe elevar la dignidad humana de todas las personas, y especialmente las de la tercera edad. ¿Cómo hacer para enfrentar esto? Pues debería aplicarse la ley tal y como se debe. Los grupos vulnerables tienen ciertas protecciones y específicamente si nos podemos ir al tema de la discriminación, que esto es lo que está sucediendo, un acto de discriminación el cual está penado en el Código Penal con prisión y multa, y no es posible que a las personas se les inhiba y prohíba de ejercer sus derechos. Y principalmente en este asunto de los centros comerciales y una serie de situaciones donde se les ha prohibido la entrada, se está haciendo ejercicio de un derecho supuestamente de propiedad, olvidando, por supuesto, que no hay derechos absolutos, sino todos deben prevalecer buscando el bien común y recordando que el interés social prevalece sobre el particular. En ese sentido, yo le digo que lo que debe hacerse es que, por ejemplo, DIACO, que es una situación del Estado, que es una dirección, precisamente dependiendo del Ministerio de Economía, debe actuar en contra de estos centros comerciales que no le permitieron la entrada a las personas a ejercer un derecho humano.
En ese sentido, es muy importante que se lleven las denuncias a la Dirección de Protección al Consumidor y Usuario, pero no solamente es cuando hacen consumo, para trabajar. Se les puede dotar de herramientas digitales para trabajar. Recordemos que nuestros adultos mayores no son de los millennials precisamente, que tienen esa facilidad para trabajar con productos tecnológicos. Entonces, hay que permitirles poder llevar a cabo su trabajo de forma libre y buscando la posibilidad de que puedan efectivamente tener una vida plena, lograr la consecución del bien común. Y eso es trascendental. Fundamentalmente, Ahora, mis licenciada, estimados amigos, licenciada Contreras, estamos ante una disposición presidencial emitida en medio de un estado de calamidad. ¿Cuál es el límite legal de esta disposición? ¿Cuál es digamos, el posicionamiento en normas en tema de jerarquía de leyes, puesto que esta disposición presidencial no puede suspender garantías o no debiera suspender garantías de las personas mayores de 60 años? Exactamente, lo que yo les mencionaba al inicio es que se está haciendo una mala interpretación de lo establecido por el estado de calamidad, porque bien lo señalaba el licenciado, que es un derecho el que tienen las personas mayores de ejercer su trabajo a distancia, más no una obligación. Si ellos quieren salir y se acercan a trabajar porque no pueden hacer uso de los sistemas tecnológicos, pues debe permitírseles. En ningún momento hay una prohibición a que ellos salgan. Por eso es que el estado de calamidad y las disposiciones no se está, digamos, violentando sus derechos, simple y sencillamente es la mala interpretación que se les ha dado tanto por las instituciones públicas como por las privadas, porque se malinterpretó que es un deber de las personas mayores no salir, cuando lo que se recomendó es que se evitara salir. Entonces, es lo que yo les decía al principio, que se les ha catalogado o se les ha visto a través de la interpretación que se está haciendo de la norma establecida en el estado de calamidad como portadores del COVID-19, cuando ellos realmente son una situación, es una población en situación de vulnerabilidad que tiene ciertos derechos que les permite y les garantiza más protección por parte del Estado, pero no así una violación a sus derechos humanos. Ahora bien, licenciado Laureano, si ya de por sí antes de todo esto habían muchas quejas de que los buses del transporte urbano no le paraban a los ancianitos, que los bajaban, porque como ellos no pagan, que los bajaban, que los maltrataban. Digamos, previo a la pandemia había toda una situación de vulnerabilidad y de rechazo a las personas de la tercera edad. Y ahora en medio de la pandemia con esta situación, o sea, ¿cómo realmente hacer que esto no se vaya agudizando en un país donde muchas personas tienen sí o sí que salir a trabajar? es bastante complejo, sin embargo, lo que hace falta es voluntad política. Existen entidades del Estado que pueden hacer cumplir la ley. El problema es de que ante una ceguera voluntaria y ante una vigilancia permanente de ciertos personajes de la vida pública, no puede exigir, se puede exigir, pero no se hace cumplir, no se traduce en acciones concretas porque olvidan que todos y cada uno de nosotros un día vamos a llegar a esa tercera edad. Y es muy importante tener claro, tanto el Ministerio Público en las acciones que conllevan responsabilidad penal, como entidades, que afortunadamente tenemos acá en pantalla a la distinguida dama de la Procuraduría de Derechos Humanos, pero no son solo ellos, es todo el Estado, el aparato estatal el que debe procurar el desarrollo integral de la persona humana y debe exigir y dar sanciones ejemplares para que las personas no sigan con ese atropello. No puede ser de que a una persona no le pare el bus porque no va a pagar, que le vayan a dar un servicio diferenciado solo porque una persona de tercera edad. Si el tesoro más valioso que una nación puede tener son sus adultos mayores, porque ellos recogen la sabiduría, el conocimiento y la seriedad que una nación puede tener, y hacerles un desprecio de la manera que se le está haciendo, porque realmente nos tenemos que dar cuenta de algo. Los intereses que prevalecen pareciera ser que se enfocan solamente a las fuerzas productivas,
pero ojo, los adultos mayores también son productivos, los adultos mayores también tienen experiencia y capacidad. Hay que darles el lugar que les corresponde y también darles esa oportunidad para que ellos puedan acceder a fuentes de trabajo, a capacitaciones nuevas, porque ese problema de la tecnología lo tenemos bastantes, no son los adultos mayores, bastantes que no nacimos en esa etapa. En fin, creo que fundamentalmente el Estado debe asumir su rol de liderazgo y de administración para cumplir con los fines y objetivos para el cual está propuesto. El problema es que se trata de eludir responsabilidad a toda costa. Lo que se pretende es solamente satisfacer intereses espurios que no llevan y no construyen a la sociedad guatemalteca para la cual todos aspiramos. Lamentablemente, en ese sentido, se deja hacer y se deja pasar. Y volviendo a la situación, se debe exigir que cada una de las entidades que tienen la oportunidad de hacer cumplir las diferentes legislaciones a favor del adulto mayor, lo hagan. Y si esa persona no pone de su parte y no asume su responsabilidad, destituirla y poner a alguien que de verdad lo quiera hacer, pero también dotarle de los insumos, por supuesto. Ahora, licenciada, pasando a otro elemento siempre de este segmento vulnerable de la sociedad guatemalteca, y es respecto al beneficio que el Estado destinó para atender las necesidades de las personas, los adultos mayores en el país. En la defensoría que usted tiene a su cargo, ¿tienen información de cómo se ha distribuido el apoyo a estas personas, teniendo en cuenta que hay un bono específico que fue establecido? ¿Ha llegado a los adultos mayores? ¿Cómo gestionan la entrega de la papelería respecto de que son personas que pues, no debieran de salir de su casa, preferiblemente? Sin embargo, hay quienes no pueden o no tienen quien les haga este tipo de trámites. ¿Han monitoreado cómo se ha manejado esta ayuda para las personas mayores del país? Sí, fíjese que nosotros desde la Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de las distintas defensorías, sí estamos monitoreando no solo este programa, sino todos los programas que se han destinado y que se anunciaron por parte del Ejecutivo para beneficio de las distintas poblaciones. En este momento específicamente tenemos en trámite una solicitud de acceso a la información pública como para determinar el grado de ejecución, el criterio que tuvieron para elegir a los beneficiarios y todos los elementos que usted menciona. Entonces sí estamos en ese proceso de ir actualizando la información con respecto a la ejecución de cada uno de los programas y quiénes han sido los beneficiados. Recientemente tuvimos una actividad, el señor procurador presentó el tema de bono familia. Entonces ahorita estamos en seguimiento con todos los programas y esperamos tener la información para pronto para poder nosotros emitir las recomendaciones de conformidad al mandato que tiene el señor procurador. Ahora, licenciada Contreras, aunque no tienen los datos, ¿han recibido algún tipo de denuncia de personas de la tercera edad que han solicitado el beneficio y no se les ha atendido, no se ha procesado su solicitud? En términos generales, ¿hay alguna denuncia de que no han podido acceder al beneficio? En la Defensoría no se ha recibido específicamente en cuanto a este programa. Ahora bien, licenciado Laureano, viéndolo esto desde un punto de vista también hasta sociológico o antropológico, si lo queremos ver así, ¿por qué pareciera que en el país hay, en la sociedad guatemalteca, cierto, no quisiera llamarle rechazo, pero se lo pongo en estos términos? Aquí pareciera que uno después de los 40 años ya no existe, o sea, ya no hay oportunidades de trabajo, ya uno es obsoleto para muchas cosas, no digamos a los 60, 70. Contrario a otras sociedades, por poner un ejemplo cercano, ahorita en Estados Unidos se disputa la presidencia de ese país ya casi gente octogenaria, o sea, la misma señora Nancy Pelosi ya tiene 80 años. ¿Por qué en estas sociedades pareciera que la vida se acaba entre los 35 y 40 años? Le voy a compartir algo que me dijeron hace como 40 años precisamente, y es que descendientes de piratas y de traidores estamos formados. Entonces, tenemos que empezar por ahí, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. No tenemos un plan de nación, no tenemos un proyecto de nación. Lo que somos un montón de gente que nos reunimos en un terreno y aquí vivimos, pero no tenemos conciencia social,
no tenemos responsabilidad social y carecemos precisamente de muchos valores y principios. Es increíble la forma como muchos de nosotros, porque no vamos a señalar un grupo en particular, nos divorciamos, nos independizamos muy rápidamente de la moral y de los principios. Y entonces ponemos a nuestros adultos mayores como personas que no tienen mayor valor. Y como usted afortunadamente lo puntualiza, empleo, si usted es mayor de 35 años, ya no hay. Pero se debe a una situación muy particular y es de que la persona que pretende hacerse de negocios utiliza solamente mano de obra barata porque nuestro producto general de la República de Guatemala, hablando en general, es un producto que no espera grandes expectativas. Entonces cualquiera lo puede hacer. Se trata de utilizar la mano de obra más joven para pagar poco, porque el adulto quiere cobrar más, porque sabe más. Y entonces es una situación más que todo económica para ciertos sectores que lamentablemente, y como se dijera en anteriores ocasiones, se construyó un país con gente a la cual se le quiso instrumentalizar y ahora ya convertidos en instrumentos no son muy útiles para hacer nuevas cosas. Entonces, ¿qué sucede? No hay moral y al alejarse la moral de la ley, que la ley debe fundamentarse en la moral, pues tenemos el resultado que tenemos. Un país que sufre con un salario mínimo abajo de la canasta básica. Imagínense, solo con eso podemos decir que no se respeta ni a la fuerza activa, ni a la población económicamente activa, mucho menos aquella que ya salió de esa etapa. Entonces, aquí lo que se trata es una situación más allá de moral y de justicia social, por supuesto. Ahora, licenciada Contreras, como Procuraduría de Derechos Humanos, ¿tienen información si estos hechos de discriminación han sido la constante en todo el país o es una mera condición citadina, capitalina, en donde personas mayores de 60 años, que están en una condición de poder procurarse sus propios servicios y hacer sus propios trámites, han sido discriminados solamente en centros comerciales de la ciudad capital o hay reportes de alguna otra área del país en donde se esté dando esta situación? Pues nosotros como Procuraduría las denuncias las hemos tenido centralizadas acá en la ciudad. Sí, digamos, en el interior sí no se ha registrado, digamos, al menos en la Procuraduría, algún tipo de denuncias en relación a este aspecto. Ha sido predominantemente un fenómeno citadino y de Exacto. centros comerciales de la ciudad capital. De supermercados, supermercados. porque recordemos que los centros comerciales no estaban habilitados hasta hace unos pocos días. Quiere decir entonces, que este fenómeno, a través de la defensoría. Este fenómeno entonces no es solamente de estos días, ya tenían reportes anteriormente. Sí, exacto, porque estamos hablando de cuando se inició la pandemia, entonces donde se tuvo estos problemas fue en supermercados y en algunas agencias bancarias, ¿verdad? Que después de la intervención de la Defensoría, pues ya se logró orientar a los gerentes y a los responsables que las personas mayores no estaban vetadas de salir de sus casas, ¿verdad? Que ellos tenían derecho a seguir haciendo sus actividades con la suma precaución. Ahora bien, licenciado Laureano, en medio de todo esto, digamos, también están todas las disposiciones presidenciales. Estamos todavía bajo un estado de calamidad que habrá que ver si dentro de 3 semanas el Ejecutivo presenta una prórroga y se da la prórroga en el Congreso de la República. ¿Cómo ve usted esto enmarcado ya en una situación, digamos, en donde pues sí o sí hay que convivir con el virus, pero ¿qué va a pasar, digamos, en los meses por venir con este tipo de población, los adultos mayores? Pues es algo impredecible al momento porque la pandemia en realidad no existen datos duros que podamos decir que estamos al principio, al medio, llegando al final, sino que lo que veo es una crisis que se deja venir porque los adultos mayores cada día van a estar más restringidos. Lamentablemente, en ese sentido hay que tener claro que el Estado de Guatemala está rehuyendo de su obligación para con la población en relación a la pandemia. Ya hoy decía el presidente de la República de que pues la población tiene que cuidarse por sí sola. Pero ¿qué sucede
con los vulnerables. ¿Qué sucede con las personas de la tercera edad que no van a poder acceder a servicios, a sus fuentes de trabajo, a ingresos de dinero? ¿Qué va a suceder con ellos si actualmente no hay necesidad de ser persona de la tercera edad? He sabido de varios profesionales liberales en varias profesiones que están ya tronándose los dedos, incluso con el debido respeto. Hubo un colega que se suicidó en la costa sur porque ya no pudo trabajar, ya no tuvo ingresos de ninguna naturaleza. Actualmente incluso hay suicidios de personas que han adquirido la enfermedad, y eso es preocupante porque esto apenas empieza, porque solamente se ha tratado de trabajar en alguna medida mínima el aspecto de salud física, pero salud emocional, cómo mantener el equilibrio emocional ante estos grandes retos que se nos presentan y que para el mes de octubre y noviembre estaremos en el pico, no solo tal vez de la pandemia, sino en el pico de la destrucción económica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es difícil preverlo porque no tenemos un gobierno que nos esté dando la mano, sino que por el contrario, nos dejó solitos, nos soltó la mano y nosotros vamos dando bandazos después que nos dejaron sueltos. Ahora, licenciada Contreras, ¿cómo establecer un punto intermedio en cuanto a la prohibición y las recientes declaraciones del presidente que prácticamente exime al Estado de la responsabilidad de lo que pueda ocurrir con la pandemia de ahora en adelante, puesto que según las palabras de él, ahora es responsabilidad de la población y estamos hablando de una población vulnerable? ¿Quiere decir entonces que las mismas disposiciones presidenciales pierden vigencia ante las declaraciones del presidente, o habrá que esperar que haya un documento físico que respalde las declaraciones que el presidente ha emitido? Sí, efectivamente se tendría que esperar que haya un documento, un acuerdo, un decreto para que deje sin vigencia las restricciones que se tienen hasta el momento, para que ya desde la PDH se pueda establecer qué tipo de acción se puede plantear, porque hoy mismo el señor procurador le hacía un llamado al señor presidente de que recuerde que el garantizar el derecho a la salud a toda la población es un derecho constitucional plenamente establecido y que él no nos lo puede trasladar a todos nosotros como poblaciones, ¿verdad? Ahora bien, licenciado Lauriano, hay otra situación que se presenta en torno a las personas mayores de 60 años. Por ejemplo, MAICOM ha puesto a disposición de las personas arriba de 60 años algunas sedes, y hace la aclaración en su comunicado de prensa MAICOM que no están dentro de centros comerciales, y ponen ahí varios lugares donde las personas pueden ir a tramitar su licencia, pero digamos, al final estas personas, y si no pueden ir a esos centros a tramitar la licencia y tal vez les queda uno más cerca, o sea, es un problema complejo incluso el tema de la licencia de conducir, y aquí se está poniendo que solo en determinadas sedes se puede realizar el trámite para las personas arriba de los 60 años. ¿Cómo ve esa situación usted? Delicado en el sentido de que precisamente cuando un prestador de un servicio público, como es el caso de MAICOM, pone algún tipo de tropiezo, algún tipo de discriminación en contra de cualquier persona, en este caso, por el tema de la edad, es un delito. Si eso ya configura un tipo penal que se llama discriminación, no se puede emitir una normativa de esa naturaleza, porque eso sí, efectivamente tiene sanción y tiene prisión y tiene multa, y no debería MAICOM ni ninguna entidad del Estado, ningún servicio público ser precisamente discriminada a la persona por el lugar al que se le va a asignar. Eso no es posible. Simplemente es un atropello a la dignidad y es hacer más vulnerable a la persona, ponerle en un peligro mayor, porque los centros de emisión de licencias no precisamente están en lugares muy seguros para que las personas se acerquen, y tampoco son tan abundantes, por cierto. Entonces, sí, efectivamente, esa disposición constituye un delito. Es un delito de discriminación porque es un servicio público y debe ejercerse presión sobre MAICOM para que elimine esa restricción, porque lamentablemente también se había dicho que a los de 60 años ya no se les iba a dar licencia de conducir. Imagínense, santo Dios, qué pecado. Pero en este país
todo es posible. De lo que estamos viendo, no nos sorprendan cosas peores en el camino. Licenciada Contreras, ¿cuáles son las recomendaciones que emite la Procuraduría de Derechos Humanos a la población, en este caso mayor de 60 años, para que pueda, por la vía pacífica, exigir sus derechos, puesto que también algunas personas reaccionan a este tipo de prohibiciones de forma confrontativa? ¿Cómo exigir el cumplimiento de sus derechos de la forma más pacífica posible ante las reacciones de alguien que pretende no permitirles el acceso? Pues sí, efectivamente, recordemos que todos los guatemaltecos tenemos derechos que si queremos los ejercemos y si no lo queremos, pues no los ejercemos. En este caso, las personas mayores tienen todo el derecho de ejercer sus derechos, de quedarse en casa y salir lo menos posible, pero si ellas son personas activas, pues no se les puede vetar ese derecho y al momento de que se les vete en algún lugar, pues pueden llamar a la Procuraduría de los Derechos Humanos, que nosotros con mucho gusto tomaremos su denuncia y estableceremos las acciones, ya sea remitir al Ministerio Público porque se considere que se está cometiendo un hecho punible como lo es la discriminación, o bien realizando nuestras intervenciones y verificaciones de conformidad con el mandato. Y ya para ir finalizando, licenciado Laureano, cómo también trabajar, digamos, en la mentalidad y en irnos cambiando ese chip de que, pues bueno, todos vamos a tener arriba de 60 años y todos vamos a necesitar en determinado momento movilizarnos, seguir haciendo nuestras cosas, qué sé yo, pero pareciera que a veces pensamos de que nunca vamos a tener 60, 70, 80. ¿Cómo ir trabajando ese tema en las nuevas generaciones? Es parte fundamental en la educación formal tratar, no solo tratar, sino que se haga efectivamente una inducción con diferentes tipos de programas y cursos para que las personas se empiecen a tener conciencia de que el adulto mayor va a ser todos y cada uno de nosotros en cualquier momento. Tener realmente ese apoyo que se perdió de la moral, de los principios, de los valores con los cuales se creía y se respetaba al adulto mayor precisamente por la etapa que había tenido que vivir y por el sacrificio que hizo para que las generaciones actuales puedan tener vida y una nueva oportunidad de un mejor país. Sin embargo, mientras la educación no recoja ese tipo de contenidos, a pesar de que la ley del adulto mayor sí está recogido en uno de sus artículos que deben las universidades tener el acceso fácil para los adultos mayores y también implementar contenidos en relación a cosas de personas de la tercera edad en todo sentido. Entonces, sí se puede hacer algo, pero se necesita voluntad política, carácter y decisión. Mientras esos elementos no se pongan en un solo sentido, no vamos a tener eso que el adulto mayor necesita. Necesitamos realmente ser más conscientes de que como seres humanos tenemos una dignidad y tenemos derechos y que el adulto mayor merece respeto porque es la persona que se sacrificó para que la Guatemala de hoy exista. Bueno, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, Cristian, es un tema por demás interesante, sobre todo porque, tal como habíamos mencionado, si ya de por sí, antes de la pandemia, pues habían ciertos sectores o había cierta mentalidad en cuanto a un rechazo de las personas a los adultos mayores, esta situación pareciera que se ha agravado con esta pandemia, porque hay que recordar que al inicio de todo esto se creía que era un virus que solo afectaba a los ancianos, ¿no? Y es que tal vez ahí está el principal problema. A nivel de comunicación pública, a nivel de comunicación de Estado, se generó una estigmatización de las personas mayores, precisamente porque en Europa eran los principalmente afectados. No obstante, la pandemia lo que ha hecho es evidente ese nivel de discriminación que hay en la sociedad, no solo por el tema étnico, no solo por el tema económico, sino ahora vemos que también la condición etaria puede llevar a una condición de discriminación en el país. Por supuesto, un reto para las autoridades tratar de sobrellevar esta situación a que entendamos
que al final a todos nos puede dar el virus y al final todos necesitamos pues trabajar, salir y hacer, pues como ya decía la delegada de la Procuraduría, hacer valer los derechos que querramos, salir, caminar, comprar, etcétera. Bueno, de esta forma ponemos punto final. Gracias por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión.